El mensaje de hoy es el compañerismo. Hay una palabra que usa el Nuevo Testamento a partir de precisamente esta porción bíblica que se llama koinonía. Y esta palabra koinonía aparece por primera vez y la usan por aproximadamente 20 veces aparece esta palabra. Eso significa que cuando aparece tan repetidamente una palabra es que es importante. Hay que estudiarla, profundizarla, entenderla en su contexto y hay que sacarle la aplicación. Cuando entendemos por compañerismo, no nada más es una simple charla o una reunión entre personas, va mucho más allá. Tiene un significado divino y tiene una aplicación divina también. Así que estoy emocionado por poder profundizar y encontrar las verdades que están en la palabra de Dios. Pero me gustaría introducir de la siguiente manera. Sé que muchos estamos familiarizados con el programa del Chavo del Ocho de Chespirito, pero Roberto Gómez Bolaños demostró compañerismo fomentando un ambiente de trabajo familiar, divertido y leal. Sus personajes a menudo mostraban solidaridad ante dificultades, destacando la famosa frase, no contaban con mi astucia. Con más de 25 años grabando programas, solamente el Chavo del Ocho grabó 290 episodios, nada más el Chavo del Ocho. El compañerismo en el elenco mantenía una unidad sólida y amistosa. Esa es la información que encontramos en Wikipedia. Sí, hasta el momento se ve un cuadro ejemplar, lleno de amor y compañerismo. Pero la realidad fue otra. En 1979, don Ramón Valdés abandona el programa por conflictos con doña Florinda y porque el único que confrontó a Chespirito por una relación amorosa con Florinda, estando casado y con hijos. Sí, la actuación es una cosa muy diferente. Pero la actualidad es otra. Esto me lleva a la siguiente conclusión. Si no tienes a Cristo en tu vida, es imposible experimentar un verdadero compañerismo. Es imposible experimentar el amor al prójimo, pero en otro nivel. Así que el título de este mensaje es koinonía, compañerismo. Y vamos a ver 3 puntos: el deber, el carácter y la influencia. Y todo esto también tiene que ver con lo espiritual. Nuestros deberes son literales y son espirituales, pero también el carácter y la influencia. Sí, vamos a empezar con el primer punto, que son los deberes. ¿Cuáles son los deberes? Para entender cuáles son los deberes que tenemos como creyentes y como hijos de Dios, debemos de primero ver el modelo inmutable de la iglesia primitiva. ¿Qué es inmutable? Es algo que no cambia. Usted y yo podemos cambiar todos los días, pero Dios no cambia. Usted y yo podemos cambiar todos los días, pero la iglesia de Cristo no debe cambiar. Su palabra no debe de cambiar. Los himnos no deben de cambiar. El edificio es diferente porque Dios no habita en un edificio. Dios habita aquí conmigo. Así que todos tendemos a cambiar, pero Dios no cambia. Su palabra no debe de cambiar. Eso significa inmutable. Entonces la iglesia primitiva era un modelo que no cambiaba. La perseverancia no es dejar de crecer o quedarnos en un mismo número de membresías. Si leen el libro de los Hechos, simplemente en la primera predicación de Pablo, ¿cuántos se salvaron? 3,000 personas. Imagínate un sermón con 3,000 personas y luego eran bautizados. Estamos viendo su contexto. Lo que sucedió antes del capítulo 2:42, Pedro se paró con poder del Espíritu Santo y predicó. ¿Y cuántos se salvaron? 3,000. Y en la segunda 5,000. ¿Cuántos van? 8,000. O sea, realmente la iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que avanzar. Eso lo mueve realmente un poder que transforma el mundo. O sea, ese poder sigue transformando la vida de las personas. Va a seguir transformando la vida de todo aquel que va naciendo hasta que Cristo venga y ponga fin
ahí es cuando se acaba nuestra misión. Usted ha escuchado la misión de Cristo, usted ha escuchado la visión. Cómo vamos a expandir su mensaje, cómo vamos a ser discípulos. Esa misión termina cuando viene el Señor, pero no ha venido. Entonces, que nos encuentre trabajando. Amén. Hay un poder que vemos en Hechos capítulo 1 y 8 que se nos ha dado, el cual se traduce como dinamita. Ese poder es suficiente para transformar el mundo. Ahora, si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, entonces, según la Biblia, Dios tiene planes grandes para esta ciudad. Tenía planes grandes para Jerusalén. Movió a 12 discípulos, hacían señales y prodigios, y luego fueron a Judea, y luego fueron a Samaria, y luego se esparcieron por todos los rincones y en todos los idiomas. Esa misión continúa, esa misión nos dice que si estamos nosotros ubicados en esta comunidad de San Isidro es porque Dios quiere hacer cosas grandes. Dios tiene planes y son grandes los planes. Yo leo una Biblia en donde dice que debemos de expandir el Evangelio. Dios tiene grandes planes para tu ciudad. ¿Por qué estoy tan seguro de eso? Porque en la casa hay necesidad. Creo que alguien en nuestra familia no es salvo, o toda su familia es salvo. No, ¿verdad? Por lo menos hay un tío, hay un primo que necesita del Señor. Por eso estoy tan seguro que Dios quiere hacer algo grande en tu ciudad. Pero no nomás en tu casa, sino que ahí con tus vecinos hay necesidad. ¿O acaso todos tus vecinos conocen a Cristo? Por la necesidad que hay en el trabajo. ¿Acaso en el trabajo todos profesan una relación con Cristo? Y así puedo hacer una lista larga de necesidades, por lo cual les garantizo que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Y usted ha sido llamado y ha sido llamada para hacer cosas grandes para el Señor. Ahora, hay que encontrar una conexión entre nuestro llamado al ministerio y algo más grande. ¿Sí me van siguiendo? O sea, Dios te dio vida. Te dio vida. No éramos nada, no éramos nadie, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios se asomó desde su cielo y hubo gracia y misericordia y te dio vida. Te ha llamado. Tienes que estar seguro y tienes que estar segura de su llamado. Y no nomás te dio un llamado, te dio dones espirituales, aparte de las habilidades que usted tiene. Y me encantan también las habilidades y las actitudes. Y vemos cuando tenemos los eventos cómo trabajan todos los hermanos. Hay habilidades y dones, pero también hay dones espirituales. ¿Por qué? Porque la guerra también es espiritual. La guerra es espiritual. Hay mucha ansiedad. Hay mucha depresión, hay mucha preocupación y vea cómo está el mundo ahorita, a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Hay enfermedades, hay situaciones. Y si le dijera que casi todo es espiritual, o así es como se debería de combatir, con oración, con convicción, es necesario que haya una conexión entre su llamado y algo más grande. Esa es la idea. Una conexión entre tu llamado y algo más grande. Mira, la palabra koinonía no significa nada más juntarse. Implica una participación profunda y también una responsabilidad mutua, pero sobre todo implica un sacrificio por nuestro prójimo. Un sacrificio. Lo vemos en Hechos capítulo 2. Observen su palabra. En el versículo 44, todos los que habían creído, ¿quiénes eran todos los que se convirtieron? 3,000 personas. Todos habían creído en el mensaje y estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Oigan esto, vendían sus propiedades y todos sus bienes los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ni siquiera permitían la pobreza entre ellos. Ni siquiera permitían la necesidad
entre ellos. Entonces, ¿qué implica el compañerismo? Implica un sacrificio por el hermano. Implica un sacrificio por tu prójimo. Y ahí es donde se complementa el amor incondicional de Dios. Ahora, la coinonía, oiga esto, la coinonía obligó a los judíos de la época a comer con los gentiles. Porque muchas veces hemos escuchado que los judíos eran un pueblo que Dios escogió, y es cierto. Y lo escogió para que vivieran diferente a como vivía todo el mundo. Para que comieran diferente a como todo el mundo comía, para que vistieran diferente a como todos visten, con su ley, con su gobierno espiritual. O sea, alguien diferente completamente. Pero cuando vino Cristo, hizo la obra en la cruz y predicó y mostró el reino. Abrió la brecha y ve ahora ese pueblo escogido, santo, apartado, en donde no se contaminaba, o se supone que debía mantenerse en obediencia, apartado para Dios. Vemos que ahora tiene comunión con el gentil. ¿Qué es el gentil? Pues todo aquel que no es judío. Así de sencillo. Entonces, no nomás los judíos de la época fueron obligados en el buen sentido a comer con los gentiles, sino también a vender sus posesiones y a cambiar sus estructuras sociales. Y ahorita vamos a ver cómo las palabras en la Biblia son muy importantes, y sobre todo al entenderla desde el original en que fue escrito, porque una palabra puede torcer toda la idea principal. No me voy a adelantar. Mire, Jesús comió con publicanos, con recaudadores de impuestos. Tuvo misericordia sobre la mujer que cometió adulterio. Así que el primer cambio que Cristo nos exige es desde el interior, desde aquí adentro. Por eso cantamos Renuévame. Eso es. Que revolucione nuestra mente, que renueve nuestra mente y nuestro corazón, que renueve nuestras palabras, que renueve lo que vemos, que renueve lo que escuchamos, que renueve lo que hacemos. Esa es la idea, ese es el punto. Es lo primero que Cristo nos exige como resultado de la nueva naturaleza. No podemos exigir algo que no es. Si alguien no es nacido de nuevo, si alguien no tiene una relación con Cristo, no está seguro y seguro de su salvación, no tiene parte en el compañerismo. Y muchos pudieran decir, entonces la Biblia excluye a la gente. Pues sí, excluye a la gente, pero también invita a la gente a que escuche el Evangelio y acepte el Evangelio. Pero es importante entender que si usted está seguro de su nueva naturaleza, Cristo está exigiendo un resultado desde tu interior. Tú no puedes ser la misma persona antes de conocer a Cristo. Tú no puedes decir las palabras que antes decías sin conocer a Cristo. Y aclaro que el proceso es progresivo, poco a poco, porque si no entramos en legalismo. O sea, no vamos a dejar de decir las cosas que decíamos antes o los pensamientos de una. O sea, es progresivo, pero sí se tiene que notar la diferencia. Se tiene que ver la evidencia de que algo sucedió. ¿Por qué? Porque todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas deben ser hechas nuevas si en realidad tenemos parte de lo que es el aspecto de la salvación. Y eso es un aspecto muy importante, la salvación, porque es como el requisito para ser parte de la coinonía. Para ser parte del compañerismo tiene que haber habido salvación. En 2 Corintios 6, 14, 15, el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás no pueden trabajar juntos para conseguir objetivos divinos. Pablo advirtió a los creyentes, no nos unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí está hablando de que si nosotros realmente somos salvos, somos parte de la coinonía. De hecho, Pablo elogió a la iglesia de Tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 1, 1 al 10. Dice, y como os convertiste, oiga la diferencia, y como os convertiste,
de los ídolos ahora a Dios, para servir al Dios vivo y al Dios verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, lo que está tratando de enseñarnos esta profunda marca de la iglesia, que es el compañerismo, es que nosotros debemos, número uno, de conocer cuál es nuestra responsabilidad y cuál es nuestro deber y cuál es nuestra actitud como creyentes. Pero debemos también de conocer la intención que Dios tiene para con su pueblo. Miren, Jesús reprendió a la iglesia de Pérgamo por permitir que los incrédulos se infiltraran sin hacer nada. En Apocalipsis 2, 14 y 16 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando regresamos a nuestro texto, en capítulo 2, 42, encontramos exactamente la primera comunidad de creyentes. No encontramos los que más atrás venían de muchos países y de muchas regiones a la fiesta de Pentecostés y que hablaban muchos idiomas y que decían que estos discípulos están borrachos porque están hablando nuestros idiomas. No encontramos esa gente en la coinonía. ¿Sí? Encontramos a los que creyeron en el mensaje y se arrepintieron de sus pecados, que fueron añadidos a la membresía. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la intención? Conocer nuestras responsabilidades, conocer nuestras actitudes y conocer nuestros deberes. Ese es el punto. Y lo demás lo dejamos en manos del Señor. Pero también debemos de salir a predicar el Evangelio. Y si alguien acepta a Cristo, debemos de discipularlo. Ya van conectando el mensaje. O sea, si nosotros no entendemos nuestros deberes y nuestras responsabilidades ahora que estamos en la coinonía, entonces nos vamos a perder del verdadero propósito, que es evangelizar y que es discipular. ¿Por qué crees que las iglesias no quieren discipular? Iglesias grandes con recursos o iglesias chicas que porque no tienen recursos no discipulan. Le dan prioridad a los eventos, le dan prioridad a las actividades y no discipulan, no evangelizan. ¿Por qué? Porque no entienden que hay un deber primeramente, hay una responsabilidad primeramente. Y por eso es bueno entenderla, estudiarla y profundizarla. Y lo demás lo ponemos en manos de Dios. Eso significa que si nosotros estamos haciendo un buen trabajo, yo voy a preguntar al final de este mensaje si alguien necesita a Cristo, y si nadie levanta su mano, asumo que ya todos tienen una relación con el Señor. Entonces, el mensaje es primeramente entender nuestros deberes y nuestras responsabilidades e invitar al que no ha sido agregado a la coinonía y al compañerismo. O sea, la iglesia debe de amar a quienes no conocen de Cristo. Amén. La iglesia debe de amar a los que no conocen de Cristo, pero no pueden agregarlo a la comunión hasta que profesen su fe. No pueden hacerlo parte de la membresía hasta que profesen su fe. ¿Qué debemos de hacer? Compartirles el Evangelio. Y para eso nos preparamos en el discipulado, para eso les invitamos a que vengan al discipulado. Está el seminario ya los días lunes. Y estamos compartiendo, ¿qué creen? Evangelismo, apologética. O sea, estamos preparándonos porque conocemos y entendemos nuestras responsabilidades como creyentes. Pero Dios también nos pide que no seamos permisivos y que agreguemos a la membresía nada más por agregar. Así, porque el hermano se ve bonito, con buenos dones, agrégala a la membresía, vámonos. No, hay que discipularlo. Bueno, hay que compartirle el Evangelio. Hay que amarlo. ¿Saben qué es la estrategia para alcanzar la comunidad? Y más aquí en Estados Unidos.
Lo comentaba en el mensaje pasado. Aquí en Estados Unidos hay tantas ayudas, hay tantas tarjetas de crédito y hay tantas ayudas por parte del gobierno. No les interesa la comida ni la ropa, muy diferente a nuestros países. Cuando estamos en nuestros países ponemos una mesa de comida y una de ropa y mira, viene todas las multitudes a escuchar el mensaje. Aquí no, y usted lo sabe, es bien difícil compartir el mensaje, pero ¿saben a qué no se pueden resistir? Al amor, al amor. Todos necesitan sentirse amados. Toda criatura que está bien en sus cabales necesitan sentirse amados. Nadie puede resistirse al amor y a la aceptación. Nadie. Esa es nuestra estrategia. Eso es lo que Dios nos deja en su palabra. El amor al prójimo, el amor incondicional. O sea, debemos amarlos. Y el Señor va a añadir a los que van a ser salvos. No hay que preocuparnos por tener multitudes y cómo le vamos a hacer para que la iglesia se llene. Aprendamos primero a amar. Aprendamos primero a amarnos los unos a los otros. Tengamos convicciones de discipular, de capacitarnos. Es decir, estemos listos para lo que Dios quiere hacer. ¿Para qué el Señor nos va a mandar multitudes aquí si no estamos listos? Si tenemos otras prioridades. Ese es el punto. La primera comunidad, que es la iglesia primitiva, del cual es nuestro texto principal, pasó la prueba inicial del deber espiritual. O sea, esta congregación contenía únicamente a quienes conocían y amaban a Jesucristo. No vemos a los otros que venían de por allá, del norte, sur, este y oeste, y que de paso les gritaban, borrachos, ustedes se han embriagado, y por eso es que dicen locuras, pero eso no es cierto. Sabemos que el poder del Espíritu Santo los hizo hablar diferentes idiomas para que todos entendieran que aquel que habían crucificado era el Hijo del Altísimo, que aquel que habían crucificado y que los romanos se habían burlado ha sido el único que se ha levantado de entre los muertos y que no hay nadie como Él, no habrá nadie como Jesús, no lo habrá. Es un ser hermoso y es tu Señor y es tu Dios, o al menos quiero pensar que así debe de ser. Por eso Lucas señala más tarde en Hechos 5, 13, 14, mientras muchos fueron atraídos a la salvación por el Señor, los incrédulos en realidad temían acercarse a la iglesia de Jerusalén debido a que se trataba el pecado con mucha seriedad. Estas palabras son bien importantes, bien importantes. Podemos ahorrarnos mucha, quisiera decirlo con mucho respeto, nos podemos ahorrar realmente muchos problemas y muchas situaciones innecesarias si nosotros realmente nos dedicamos a amar a las personas, a predicarles y a hablarles la verdad. Eso es muy, muy importante porque cuando la multitud sabe que el pecado se trata con seriedad, mejor toman su distancia. Es lo que está diciendo Lucas. Que cuando miraban que si era una iglesia que estaba en serio, mejor no se acercaban. Yo deseo que cada alma, que cada corazón que palpita aquí en esta ciudad conozca a Cristo. Yo no quiero que nadie se pierda. Y eso que yo no di mi vida por las personas, fue Cristo. Pero Cristo pone ese sentir. No queremos que nadie se pierda. Nos duele cuando una persona muere sin Cristo. Nos duele. No queremos. Entonces debemos entender nuestros deberes. Es nuestro punto número 1. Y nuestro punto número 2, el carácter. La comunión, el compañerismo es permanente y es para siempre. Eso no se pierde. No se pierde. Aquí en la eternidad, en la dimensión del Señor, allá con los ángeles, y mientras eso sucede aquí en la tierra, nuestra comunión y nuestro compañerismo no se pierde. Nadie te la roba, nadie te la quita, no pierdes la salvación tampoco. Esa no es nuestra doctrina. Si el Espíritu Santo hizo la obra, Él es perfecto, Él es santo, si en realidad hizo la obra, no pierde la salvación. Entonces, el carácter tiene que ver con el compañerismo. Ese fue el segundo cambio que Cristo menciona.
y lo manifiesta en lo material. Volvamos al texto, capítulo 2, versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, aquí viene algo bien interesante, me encanta la palabra de Dios. Noten que comienza con la palabra y vendían sus propiedades. Pero cuando te vas al original, la Biblia se escribió en hebreo, en griego. Cuando te vas al original, encuentras que esa palabra y vendían sus propiedades, realmente lo que significa es disponían de sus propiedades. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo que nosotros podamos disponer de este edificio o disponer de mi casa. Pueden disponer de mi casa y pueden venir a mi casa. Pueden disponer de este edificio y pueden venir al edificio. Y eso es algo muy diferente a que esté en venta. O sea, no hay un letrero que dice for sale. Porque lo que estamos viendo aquí en este texto es que decía, y vendían sus propiedades y sus bienes. Pero no se está refiriendo a un letrero de que se vende el edificio. No. Está a su disposición. ¿Y cómo lo sabemos? Por el versículo que está enseguida, que es el 46. Por favor, léalo conmigo. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Entonces no pusieron su terreno en venta, dispusieron para que se predicara el evangelio. Abrieron sus casas para que se predicara el evangelio. No había un letrero de for sale. No. Nosotros disponemos de su casa y de este lugar para la predicación del evangelio. El carácter implica rendirnos totalmente a Cristo. Eso es carácter. El carácter no es el que grita más, el carácter no es el que se enoja más, el que muestra más ira, el que manda, el que él se enseña. No, eso no es carácter a la luz de la palabra de Dios. Carácter es rendirnos totalmente a Cristo. Y cuando te rindes a Cristo, vienen los límites. Ahí está la ley de Moisés. Viene la ética y la moral. Entonces, una cosa es el que grita más, el que se enoja más. Y lo que pasa es que en nuestra cultura, cuando nosotros apagamos eso, nos podemos sentir como que entonces no somos nada, no somos nadie. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a ser hombres, ¿verdad? A gritar, nos enseñaron a mi palabra. Y entonces cuando te quitan eso, te puedes sentir como que, ¿y ahora qué hago? Por eso es importante entender qué significa una rendición total a Cristo. Y lo que significa es lo siguiente: un hombre como David, que conocía la ley, pero meditaba en la ley, se deleitaba en la ley de día y de noche. Eso significa una persona que conoce sus límites. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Una persona que conoce sus límites. Si allá afuera te vuelas el semáforo en rojo o te vuelas el alto, vas a chocar. Y si no, te van a dar un ticket. Esos son límites. Entonces nosotros nos regimos con los límites que son estos, lo que dice la palabra de Dios. Y para ser más específicos, en la ley. Ya no somos ahora condenados por la ley, pero eso es algo que nos identifica para ser como Cristo. Estamos terminando. Quiero darte algunas cosas prácticas para ir encerrando esto, no nada más en un mensaje, sino en algo que tú te puedas llevar hoy mismo a tu casa. Y es muy sencillo. No mientas, no digamos mentiras, no hagamos tranza ahí en el trabajo, no hagamos trácala, por ahí dice el hispano, no hagamos trácala ahí. No hay que mentir. Mira, en Hechos 5:5, Ananías y Zafira, ya dentro del compañerismo, dentro de la coinonía, ellos le mintieron al Espíritu Santo y perdieron su vida. La gente se llenó de temor. ¡Wow! Alguien que es creyente, alguien que dispuso de su casa, probablemente eran líderes de la iglesia. El Señor les quitó la vida. ¿Ven cómo hay un deber y una responsabilidad en el compañerismo, en la coinonía? No debemos de decir mentiras.
Aprendamos a tener temor. Y aquí me encanta la palabra de Dios porque lo maneja en los dos sentidos. A veces hay que descubrir qué tipo de temor. Si es un temor de respeto y reverencia o si es un temor que te mueres de miedo. Y en este término abarca los dos. Muérete de miedo y muestra una reverencia al Dios de los ejércitos, los dos. Debemos de aprenderlo y desarrollarlo. Seamos íntegros y de buen testimonio. No vamos a alcanzar esta comunidad si no somos íntegros y de buen testimonio. No hablemos mal, que no abunde el chisme o la murmuración, que eso fue lo que se llevó una tercera parte de millares y millares de ángeles que se supone que ven a Dios y están ahí en su gloria. Y pudo más la murmuración y el chisme y una tercera parte de millones de ángeles que fueron expulsados junto con Satanás por esto. Y así es como vemos que se infiltra también en la iglesia. Así se infiltra. Ya Satanás ya no puede hacer nada. Cristo lo hizo todo en la cruz. Somos victoriosos, somos vencedores. Pero cuidado, porque todavía se le ha dado permiso de infiltrarse en la iglesia. Y vemos en Job, todos los días los ángeles se presentan ante el jefe a darle su reporte. Y entre ellos Satanás. Entonces tengamos cuidado, debemos de estar velando y orando unos por los otros. Y no olvide amarnos así, para no darle cavidad al enemigo a que entre. Esos son algunos consejos. Y termino con el último punto, que es muy cortito, pero es necesario porque el resultado del deber, un deber espiritual, y el resultado del carácter es la influencia. Es la influencia. O sea, vemos en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Sabemos que Dios puede hacerlo, pero hay una condición y depende de nosotros. Nosotros podemos quedarnos así como estamos, pero si realmente nosotros queremos creerle al Señor y ser obedientes, entonces apliquemos estos puntos, el deber, el carácter, porque esto va a traer como resultado influencia. El Señor va a añadir a cualquier cantidad de gente aquí, hermanos. Créanmelo. Créanmelo, es el mismo Dios de ayer. Es el mismo Dios de hoy por los siglos, ¿o no? O Dios ya se cansó. O Dios ya no hace milagros. Es el mismo Dios. Pero nosotros estamos estorbando. Tenemos que ponernos las pilas. Y tenemos que entender nuestros deberes y nuestras responsabilidades. ¿Para qué? Porque la influencia es lo que va a traer, y no la enfermedad, no la gripa de la influenza, no. Influencia espiritual es un imán con el necesitado. La gente va a querer venir a ver qué está pasando. La gente va a querer ver por qué tú cambiaste. O sea, cada uno de ustedes son clave para que sean influencia a Dios. Y no porque el Señor me necesite a mí, sino que Él quiere añadir, pero quiere que haya influencia. Entonces, hoy el Señor, ya terminando, porque este es el tercer cambio, el definitivo, el de recibir a Cristo. O sea, no podemos ser parte de todo esto que hemos hablado si no estamos seguros. Por eso Dios no te pide que cambies de religión, simplemente te pide que cambies de dueño. La verdadera coinonía solo comienza cuando te reconcilias con el Padre a través del Hijo. Fuera de ahí es un club social. Perteneces nada más a un grupo de personas que se reúne para hablar, pero no eres realmente de la verdadera coinonía. Recibir a Cristo es el acto más radical de cambio que el ser humano puede experimentar. Así que no permitas que tu escenario sea la tumba de tu alma, sino que nazcas de nuevo. Lo que el autor quiere hacer es nada más animarte
a que tú escojas por Cristo. Nada más hay dos caminos. Y nada más hay dos caminos. Con Cristo o sin Cristo. Con Dios y sin Dios. Nada más. Y si nosotros nos hacemos una evaluación, nosotros ya somos adultos, maduros, ya debemos de saber cuál es nuestra situación. Es que si hay alguien que quiera seguir a Cristo, nosotros podemos instruirle. Nosotros no declaramos salvo a nadie, pero nosotros creemos en que el Espíritu Santo quiere hacerte nacer de nuevo. Para eso murió Jesús, para eso dio su vida por ti y por mí. Así que si hay alguien que quiera recibir a Cristo, ahí donde está, nomás puede levantar su mano en señal de que ha entendido el mensaje. Que todos hemos entendido el mensaje, ¿verdad? Ha sido muy claro, todos hemos entendido el mensaje. Pero una vez más, no puede ser parte del verdadero compañerismo y colonia si no eres parte del mensaje. Y termino con esta imagen que está en pantalla. Él no es tu salvador, hermano. El Chapulín Colorado no es tu salvador. Él no tiene nada que ofrecerte, es un humano igual que nosotros. Él no se va a levantar al tercer día. No. Es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único que puede darte vida eterna y vida en abundancia. Él es el único que puede llevarse tu pecado, tu ansiedad, tu soledad. Él es el único que te cambia la vida, hermano. En serio, te cambia la vida.